te presento la increíble build de poder sagrado con la nueva hoja doble que podrás conseguir gracias al DLC de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. En esta build combinaremos el potente combate cuerpo a cuerpo y un nuevo encantamiento que está destacando mucho. De esta forma tendremos una build versátil que se pueda adaptar a cualquier tipo de combate, tanto cercano como a distancia. Así que como siempre veremos el conjunto completo, también os explicaré cómo conseguir esta arma y el encantamiento y remataremos con ciertos detalles importantes que debes conocer para poder usar correctamente esta build. Por cierto, para aquellas personas que me preguntan, también se puede usar en New Game Plus, como veréis en muchos de los combates a continuación. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Buah, 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 buah. ¡Dios! Se la comió. Hala. Que el sagrado es muy malo, tío, en este juego. Dios. ¿Habéis visto la cantidad de vida que le acabo de quitar con eso? Comenzamos por nuestra arma principal conocida como Euporia, una nueva hoja doble muy potente en el combate cuerpo a cuerpo que combina alta potencia en ataque físico con ataque sagrado. Aunque su escalado principal se centra en la fe, es importante saber que se beneficia del escalado en calidad, es decir, tanto de fuerza como destreza. Recuerda que su golpe y también la habilidad se dividen en físico y sagrado. Esto es importante para repartir bien los atributos. Esta arma podrás conseguirla partiendo desde aquí, como veréis a continuación. Tiene una característica muy peculiar, y es que a medida que vamos golpeando, irá aumentando su brillo o lustre, y a medida que aumenta este brillo, tendremos más poder a la hora de lanzar la habilidad, la cual incluye también un potente rayo de luz sagrado hacia adelante, por lo que conviene usarlo cerca de tu oponente. Recuerda que los golpes continuos son muy importantes para cargarlo al máximo, y no te será nada difícil porque se trata de un arma bastante rápida a la hora de atacar. Otro consejo muy bueno y que puedes usar incluso para cargar rápidamente tu brillo es con el ataque pesado cargado. Este realizará múltiples golpes que causarán un buen daño y te ayudará a cargar el lustre como he comentado. ¿Veis ese brillo?
¡Dios! Se la comió. ¡Hala! Que el sagrado es muy malo, tío, en este juego. ¡Ah! La estamina, tío. La estamina. Voy a dejar que me mate, creo yo. ¡Uy! Que no quería hacerlo eso, tío. Que no quería matarlo, tío. ¡No! ¡Revive! Vamos. Muchas gracias, Martínez. ¡Dios! Con el rayito, tío, no se me escapaba. Como arma secundaria uso el sello del árbol áureo, por su buen escalado en fe. Como encantamientos para potenciar usaremos por un lado juramento dorado y aullido de Chabriri. Para el combate a distancia vamos a usar el nuevo encantamiento lanza de plagas. Creo que es uno de los encantamientos más poderosos del DLC. Este encantamiento se puede cargar para aumentar su potencia o bien lanzarlo más rápido sin cargar si prefieres. Las lanzas de plagas persiguen a tu oponente con mucha rapidez, por lo que podrás usarlo incluso para defenderte de los voladores si quieres. Para conseguirlo puedes ir desde dos localizaciones diferentes. Os lo dejo por aquí. Recuerda que al tener la fe muy alta vas a poder añadir otros encantamientos que quieras en esta build. Por ejemplo, en mi caso llevaba también un encantamiento para curar. En nuestro casco llevaremos el pájaro divino, uno de los mejores cascos del Elden Ring sin duda. El motivo es porque subirá tanto la fuerza como la destreza en varios puntos de nivel, y aunque te reduce el efecto restaurador de tus viales, te diré que apenas lo vas a notar. Este casco se puede conseguir como un drop desde esta localización, por ejemplo. También uso la armadura de Leda. El motivo es que uso muchos de los ataques en carrera con esta build, así que gracias a esta armadura se verán potenciados los ataques en carrera y tras esquivar. Para rematar, llevo el resto del conjunto de Rakshasa para potenciar el ataque aunque recibirás más daño, así que ya tú decides. Como talismanes usaremos el escorpión sagrado para aumentar la potencia de los ataques sagrados, el fragmento de Alexander para la habilidad, el talismán con espada a dos manos, muy importante para esta build ya que durante el combate cuerpo a cuerpo es importante usar la hoja doble a dos manos por su set de movimiento que es bastante bueno. Y por último la prótesis de Melicent para aumentar la potencia de ataque continuo y subir 5 puntos de destreza, que te irá genial para esta build. Si por casualidad vas a usar mucho el encantamiento, el lienzo de la congregación. Como lágrimas, para aliviarlo usaremos la lágrima rota del dote bendito para aumentar los ataques sagrados y la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia con los ataques continuos. Para rematar, veamos un ejemplo para el nivel 150 y otro para 200. En ambos casos
caso destacamos la fe por encima de todo, aunque como bien dije en este vídeo también es importante la escalada en calidad de la fuerza y la destreza. En mi caso, que tengo el nivel 200, fijaros hasta dónde llega la fuerza y la destreza gracias al conjunto de talismanes y armadura que llevamos. Y bueno gente, hasta aquí la nueva build con Euporia, que espero que os haya gustado. Como siempre os estaré leyendo en los comentarios, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!